Bienvenido a Matme con las matemáticas conmigo. En este video vamos a encontrar las soluciones de la ecuación diferencial ordinaria cuyos coeficientes no son constantes. Observe la presencia del parámetro t, la variable independiente, en los coeficientes que acompañan a x segunda y a x prima. En este video, con ayuda del método de Frobenius, vamos a encontrar la solución general de esta ecuación diferencial. Primero tenemos que determinar cuáles son los puntos singulares de la ecuación diferencial. Entre estos puntos determinar cuáles son puntos singulares regulares. Esta ecuación tiene un único punto singular regular que es t igual a 0. A lo largo del desarrollo del método y calculando los coeficientes de la serie, vamos a encontrar dos soluciones linealmente independientes, un polinomio cuadrático y efectivamente una serie. La combinación lineal de estas dos soluciones, que son linealmente independientes, me permite construir la solución general de la ecuación diferencial. Observen que aquí los parámetros alfa y beta representan la combinación lineal de estas dos soluciones. Nótese que al menos para beta no nulo tenemos raíz cuadrada de t aquí. Esto quiere decir que esta solución no va a estar definida por lo menos en 0 para su derivada cuando t es 0. El método de Frobenius precisamente nos permite calcular alrededor del punto singular una solución en forma de serie para esta ecuación diferencial ordinaria. Bueno, empecemos entonces por calcular los puntos singulares de la ecuación diferencial y después procedemos con el método de Frobenius. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir esta ecuación diferencial en la forma que el marco teórico del método de Frobenius la necesita. Para eso dividimos la ecuación diferencial por el coeficiente que acompaña a la segunda derivada, que en este caso es 2 por t. Al dividir entonces la ecuación por 2t, el lado derecho sigue siendo 0, el coeficiente que acompaña a x' queda dividido por 2t, menos 2, que es el coeficiente que acompaña a x, se divide por 2t, el 2 se cancela y me queda menos 1 sobre t. En el marco teórico llamamos a la cantidad que acompaña a x' coeficiente a de t, y la cantidad que acompaña a x es la función b de t, que en este caso pues es menos 1 sobre t, como pueden apreciar en la pantalla. Ahora tenemos que determinar la naturaleza de estos coeficientes para ver dónde hay desarrollo de series de Taylor y dónde no lo hay, para caracterizar los puntos ordinarios y los puntos singulares. Entonces vemos que los coeficientes a y b son funciones que no están definidas en 0. Sus numeradores en 0 son cantidades finitas. En 0 el numerador de a vale 1 y el numerador de b vale menos 1. Sin embargo, al evaluar en 0 dividimos por 0, es decir, estas funciones son discontinuas en 0, por lo tanto 0 es un punto singular. Cualquier otro punto distinto de 0 es un punto ordinario. Entonces necesitamos saber si este punto singular que obtuvimos acá para a y b, porque a y b no son funciones analíticas en 0, es decir, no tienen un desarrollo en serie de Taylor que sea convergente alrededor de ese punto. Necesitamos determinar si t sub 0, 0 es un punto singular regular. Para eso entonces tenemos que reescribir la ecuación en la forma como Frobenius presentó su método, que consiste en, en lo siguiente: si tengo un punto singular regular, que en general t sub 0, que en este caso particular es 0, multiplicamos la ecuación diferencial por un factor t menos t sub 0 al cuadrado. Entonces observen que tanto a de t como b de t quedan multiplicados por ese factor. Ahora entonces descomponemos el factor que acompaña a en sus factores lineales, t menos t sub 0 y t menos t, y agrupamos
las cantidades de tal forma que la ecuación que obtengo es una especie de ecuación de Cauchy-Euler. Observen que en este caso entonces al factorizar t menos t sub 0 me queda un factor por a y aquí me queda el factor cuadrático por b. Necesitamos que estas dos cantidades tengan un desarrollo de Taylor alrededor del punto que estoy estudiando, que en este caso es 0. Si renombramos esas cantidades como P de t y Q de t, lo que obtengo precisamente es una ecuación tipo Cauchy-Euler, solo que los coeficientes no son constantes, son cantidades P de t y Q de t que dependen de la variable independiente, que en este caso es la variable t. La ecuación de Cauchy-Euler realmente es de esta forma, pero en lugar de P hay una constante y en lugar de Q es una constante. La teoría de Frobenius precisamente consiste en extender lo que se conoce a la ecuación de Cauchy-Euler a este tipo de ecuaciones. Entonces, en este caso particular, como t sub 0 es 0, entonces esta cantidad que está aquí adopta la forma de un medio de 1 más t, porque al multiplicar por t, recuerden que t sub 0 es 0, entonces me queda a multiplicado por t, se cancela el t del denominador, se remueve la singularidad, y en el caso de b, al multiplicar por t al cuadrado, pues se cancela la t del denominador con una t del cuadrado y me queda menos t. Es decir, en ambos casos, la singularidad que estaba en 0 se remueve. Y estas dos funciones, pues claramente, al ser funciones polinomiales, pues van a tener desarrollo en forma de serie de Taylor convergentes alrededor de t sub 0 igual a 0. Entonces, efectivamente comprobamos que el punto singular es un punto regular. Con esto entonces ya podemos proceder con el método de Frobenius, porque 0 es un punto singular regular. Entonces ahora lo que hacemos es expresar la cantidad x, que es la solución que estoy buscando, como una serie de potencias multiplicado por un factor t a la r. Este es el parámetro r que debemos encontrar con ayuda de la ecuación indicial. Observen que si yo escribo usando el símbolo sigma para la sumatoria, esta serie la puedo escribir de forma compacta como Cn por t a la n, todo multiplicado por t a la r. Como el punto singular es 0, entonces aquí no aparece la traslación en t. Si no fuera 0, tendría que escribir t menos t sub 0 a la n. Y como t es positivo, entonces aquí realmente no necesito tomar valor absoluto de t. Entonces ahora calculamos la primera derivada de esta cantidad, ¿sí? Y la segunda derivada para reemplazarla en la ecuación diferencial. Lo primero que voy a hacer es escribir este t a la r, este factor t a la r, ponerlo dentro de la sumatoria. Para eso, entonces, lo que puedo hacer es escribir el t a la r dentro de la sumatoria, y entonces t a la r multiplica con t a la n y me produce t a la r más n. Esto me va a facilitar la derivada, calcular la derivada de x, porque lo único que tengo que hacer es derivar el término genérico para esta sumatoria. Haciendo eso, entonces vemos que la derivada de x, observen que si derivo x, aparecen las siguientes cantidades. La derivada de c sub 0 por t a la r, pues va a ser c sub 0, porque el r baja y el r pierde una unidad. En el segundo término, baja r más 1 por c sub 1 y r más 1 pierde una unidad, por lo tanto me queda r. Y así sucesivamente en el término genérico. En el término enésimo, r más n baja a multiplicar al coeficiente cn
y la potencia R más N pierde una unidad, o sea, R más N menos 1. En general sería, si lo miro dentro de la sumatoria, sería derivar este término enésimo, Cn t a la r más n, que tiene como derivada precisamente lo que estamos viendo aquí. Aquí una observación importante que hacer que diferencia el método de Frobenius del método de las series para puntos ordinarios. Y es lo siguiente. Observen que no hay cancelación en el primer término. Cuando no tenemos el factor t a la r aquí, si este t a la r no estuviera, tendríamos c sub 0. Y al hacer la derivada de este término, la derivada daría 0 y la cantidad c sub 0 desaparece. En este caso no tenemos esa cancelación porque el primer coeficiente ya depende de t. Depende de t en la forma de t a la r. Por eso aquí no hay cancelación de términos y la serie inicia en 0 después de la derivada. Si en el método de series de potencias para un punto ordinario, aquí la serie empezaría con desde n igual a 1. Aquí no necesitamos cambiar los límites de los índices en la sumatoria. Entonces, con esa observación, calculamos la segunda derivada, donde también el primer término depende de t, la serie empieza con un índice de valor 0, y la derivada de la primera derivada pues sería el exponente r más n menos 1 multiplica al coeficiente que ya tengo, y r más n menos 1 pierde una unidad, o sea, r más n menos 2. Entonces ahí ustedes pueden observar los valores de x en términos de serie, su derivada y su segunda derivada. Y estas cantidades que están aquí son las que yo voy a reemplazar arriba en la ecuación diferencial, planteando las condiciones respectivas para determinar los coeficientes c sub n, que son las cantidades desconocidas en este caso. Es decir, ahora lo que procede es equilibrar la ecuación en términos de los coeficientes c sub 0, c sub 1, c sub 2, etc. y encontrar sus valores. Bueno, entonces procedemos con mucho cuidado a reemplazar en la ecuación diferencial las cantidades que ya hemos calculado. Entonces, al reemplazar la segunda derivada, pues obtengo lo que está aquí. Observen que aparece t a la r más n menos 2 de la segunda derivada. Ahora en x' reemplazamos la primera derivada, que es la sumatoria de la derivada de la serie que define a x. Aparece entonces t a la r más n menos 1. Y x pues es la serie original, que es cn t a la r más n. Aquí entonces podemos, observen que aquí hay un factor en t y aquí también hay un factor en t. Podemos primero separar esta suma y las cantidades, las potencias de t multiplican a toda esta serie. Es decir, puedo multiplicar todos los elementos de esta serie por t y lo mismo acá, todos los términos de esta serie por 2t. Entonces, si hacemos eso, descompongo la suma, separo la suma, entonces me queda la serie multiplicado por 1, que es esta cantidad, y la serie multiplicada por t. Ahora entonces sí, multiplico todos los términos de las series por 2t y aquí por t. Al hacer eso, observen que el exponente de t se va a alterar porque t va a multiplicar a t a la r más n menos 2. Es decir, este menos 2 se va a sumar con un 1 de acá. Y aquí el menos 1 de este exponente se va a sumar con el 1 de t. Es decir, aquí entonces este menos 1 va a desaparecer y el menos 2 va a perder una unidad. Efectivamente, eso es lo que sucede. Menos 2 y menos 1. Aquí lo pueden ver con
más detalle. He conservado aquí el 2 todavía multiplicando a esta serie y el menos 2 multiplicando a esta serie. Podría escribirlos de una vez dentro de la sumatoria porque el 2 está multiplicando a todos los términos. Bueno, con eso entonces ahora puedo agrupar los términos semejantes. Observen que estas dos series inician con el mismo valor en su índice y comparten la potencia t a la r más n menos 1. Es decir, puedo factorizar esa expresión, esa potencia de t, en una sola serie. Y entonces me queda como factor común Cn por t a la r menos 1, factor del 2 que multiplica el primer término, más el término de r más n. Aquí lo podemos apreciar. Cn, es decir, esta cantidad que está aquí, esta cantidad es factor común en las dos series. Y entonces los agrupamos. Ahora entonces puedo hacer algo similar con el factor Cnt a la r más n, que lo comparten las dos últimas series. Entonces, al factorizar estas dos cantidades, pues me va a quedar Cnt a la r más n, factor por un lado de r más n y por el otro lado factor de menos 2, que es precisamente lo que estamos viendo en pantalla. Aquí simplemente es hacer las cuentas con mucho cuidado para evitar que se introduzcan errores en el cálculo. Y entonces ahora puedo hacer una simplificación porque estas dos series comparten una potencia. Observen que aquí aparece t a la r y aquí también aparece t a la r. Entonces puedo factorizar también t a la r en todas las sumatorias, sacar t a la r de la primera sumatoria, de la segunda y factorizarlo como factor común en toda la suma. Y recordemos que esta ecuación está balanceada con el lado derecho igual a 0. O sea, no hay fuerzas en esta ecuación diferencial o en este sistema dinámico. Como esto debe ser 0 para todos los valores positivos de t, eso lo vamos a lograr exigiendo que la cantidad que está entre paréntesis sea 0. Es decir, puedo cancelar el factor t a la r y me queda solamente que la suma de esas dos series debe ser 0 para todo t mayor que 0. Es decir, aquí ya estoy en el camino a determinar las condiciones que deben satisfacer los coeficientes E sub n para que esta serie sea 0 para todos los valores positivos de t. Entonces, resumiendo, lo que tengo hasta el momento es lo siguiente. Hemos reemplazado, es decir, observen, hemos reemplazado las series para x, x' y x segunda y hemos obtenido esta expresión después de un cálculo cuidadoso. Ahora veamos cómo se están formando estas series para que veamos cuáles son las condiciones que deben satisfacer los coeficientes. Esta serie es una serie de potencias que arranca en, si aquí el primer valor es n igual 0, aquí estamos arrancando en t a la menos 1. Es decir, cada uno de los coeficientes que acompañan las potencias de t debe ser 0 para que esta expresión sea 0 para todo valor de t mayor que 0. Entonces voy a mostrar cómo se está formando esta serie para que comparemos los coeficientes de las potencias que van surgiendo, ¿sí? Entonces lo primero es observar lo siguiente. Vamos a ver dónde podemos hacer simplificaciones. Entonces, r más n aparece como factor común en esta suma. Entonces, eso lo voy a factorizar como r más n factor, por un lado, de 2 que multiplica esta cantidad, y aquí sería 1, porque r más n por 1 me produce, por este 1 que está aquí, me produce r más n. Y r más n menos 1 por 2 es factor de r más n. Entonces hacemos esa simplificación y entonces puedo ahora simplificar aquí el 2
con el menos 1 y con este 1 multiplico el 2 con menos 1, eso me produce menos 2 más 1. Al simplificar me aparece menos 1. Y entonces me queda efectivamente que esta suma que está aquí la puedo factorizar como la expresión que está acá. R más n factor de 2r más n, todo factor de menos 1 también. Aquí pues no hay nada para realizar. Allí no hay nada para simplificar. Entonces ahora miremos cómo se está formando entonces, ahora sí, la primera serie. Para n igual 0, obtengo r, y como n es 0, aquí obtengo 2r menos 1 por c sub 0. Y el exponente de t es menos 1, que fue lo que mencioné antes. Entonces, observen que esta serie está arrancando en t a la menos 1. ¿Sí? Si calculamos los otros términos, vamos a ver que para n igual a 1 va a aparecer t a la 0. Es decir, esta serie tiene un coeficiente que acompaña a t a la menos 1, que en este caso es el que estamos viendo aquí en la burbuja. El alfa sub menos 1 es precisamente r por 2r menos 1 c sub 0. Pero en cualquier caso es un coeficiente que acompaña la potencia t a la menos 1. Si continuamos con los siguientes índices, vamos a obtener lo que está en la burbuja. Para n igual 1, ya tendría r más 1, aquí tendría 2 por r más 1 menos 1, pero ahora c sub 1 con t a la 0. Es decir, aparece un término independiente donde el coeficiente lo he llamado alfa sub 0. Esa es la estructura de la serie, de la primera serie de esta suma. Análogamente podemos ver la estructura de la siguiente serie. La siguiente serie está arrancando, iniciando índice en 0. Es decir, hay un coeficiente que acompaña a t a la 0, que es el que ustedes están viendo aquí. Como n es 0, tendríamos r menos 2. Para n igual 1 tendríamos r más 1 menos 2 por c sub 1 a la 1. Entonces, efectivamente, la segunda serie es una serie que tiene esta estructura. Es un coeficiente por t a la 0 más un coeficiente por t, que los estoy llamando beta, más beta sub 2 t al cuadrado y así sucesivamente. Aquí hago esto para enfatizar que estas dos series comparten términos, comparten las potencias t a la 0, t a la 1 y así sucesivamente. Hay un término que no es compartido, que es el término que tiene potencia menos 1. Este término es el que nos va a permitir calcular los valores de R que necesitamos para encontrar la solución. Esta condición aquí, exigir que alfa sub menos 1 sea 0, es equivalente a encontrar la ecuación indicial en la teoría o en el método de Frobenius. Bueno, entonces vamos a escribir la suma de estas dos series como una sola serie, donde ahora los coeficientes los estoy representando con la letra mayúscula A. Entonces, el coeficiente que acompaña a t a la menos 1 es a sub menos 1, el que acompaña a t a la 0, que es 1, es a sub 0, es el término independiente, y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular estas cantidades. Observen que una vez yo tenga estas dos cantidades, las cantidades, los coeficientes, entonces la condición 0 me va a exigir que cada uno de estos coeficientes sea 0. Observen que aquí simplemente he reescrito el término t a la 0 como 1. Entonces por eso aparece el coeficiente a sub 0. Ahora, para que esa serie sea 0, necesitamos que todos estos coeficientes sean 0. Es decir, el coeficiente que acompaña a t a la menos 1, el que acompaña a t a la 0 y todos los que acompañan a t cuadrado, t al cubo, etc. ¿Sí? Ahora veamos entonces cómo obtener estos valores. Estas condiciones
son las condiciones que me permiten encontrar las condiciones para cada uno de los coeficientes de la serie. Es decir, me va a permitir calcular C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 3 y así sucesivamente. Entonces, esta es la situación en la que estamos hasta el momento. Ya hemos reescrito hemos reemplazado la ecuación diferencial por una serie donde desconocemos sus coeficientes. Entonces, lo primero es ver que el coeficiente que acompaña a t a la menos 1 está formado por el primer término de la serie cuando n es 0. Es decir, a sub menos 1 es precisamente r por 2r menos 1 por c sub 0. Y ese debe ser 0. ¿Sí? No hay más potencias que tengan exponente menos 1. Esa es la única. Ahora, el coeficiente a mayúscula sub 0 se forma factorizando o t a la 0 o sumando alfa 0 más beta 0, que aparece como el segundo término de la primera serie porque se obtiene cuando n es 1, cuando n es 1 obtengo t a la 0, y aquí en la segunda serie cuando el índice es 0 obtengo t a la 0. Es decir, el segundo término de esta serie con el primer término de la segunda, como se aprecia aquí en la segunda línea. Es decir, alfa sub 0 es r más 1 por 2r más 1 menos 1, que se obtiene con n igual a 1, que es lo que estamos viendo aquí, por c sub 1, y a eso le sumo beta sub 0, que es el valor de esta cantidad cuando n vale 0, o sea, r menos 2 por c sub 0. Y esa suma debe ser 0, que está representada aquí como a mayúscula sub 0. Ahora vamos a obtener la condición para a sub k. A sub k es el coeficiente que acompaña las potencias. Ya serían las potencias a sub 1 para la potencia t a la 1, a sub 2 para la potencia t a la 2. En general, a sub k es la potencia de t a la k. Entonces, lo que tengo que mirar aquí en mi serie es cuándo obtengo las siguientes potencias, porque ya tengo la condición para t a la menos 1, t a la 0. Ahora vamos a ver cuándo es t a la 1, t a la 2, t al cubo, etc. Pero lo voy a hacer en general. Voy a plantearme la condición cuando obtengo t a la k para acá, tomando valores desde 1. Entonces, t a la k, observen que esta potencia t a la n menos 1 toma el valor t a la k precisamente cuando n es k más 1. Claro, porque si reemplazo n por k más 1, aquí voy a obtener k más 1 menos 1, que es t a la k. Es decir, el coeficiente es esta expresión donde el índice n toma el valor k más 1. Al reemplazar entonces n obtengo r por k más 1, que es n, el 2 por r, que es la cantidad que tenemos que calcular, por el n, que es k más 1, menos 1. Esa sería la contribución de esta serie al coeficiente a sub k. Entonces, allí tendría esta primera cantidad. Y ahora, los coeficientes que corresponden a t a la k en la siguiente serie, es decir, el t a la 1, t al cuadrado, para sumarlo con lo que ya tengo. En este caso, sería entonces calcular de esta serie los que siguen. Pero antes puedo hacer esta simplificación. Observen que puedo multiplicar el 2 por el 1, que es 2, y restarle el menos 1. Es decir, esto se va a simplificar a 2 por r más k más 1. Y ahora sí, entonces puedo calcular la contribución de la siguiente serie, de la segunda serie, a las potencias t a la k. En este caso es más fácil porque t a la n me produce t a la k cuando n vale justo k. ¿Sí? Entonces, si n es k, el coeficiente va a ser r más k menos 2 por c sub k, que lo sumo a lo que ya tenía. Ese es el coeficiente que acompaña a t a la k. Y esa cantidad debe ser
0 para K que toma valores desde 1, 2, 3 y así sucesivamente. De esta forma entonces tengo las condiciones que deben cumplir los coeficientes C sub 0, C sub 1, C sub 2. Observen que el C sub 1 y el C sub 0 están acoplados en esta ecuación y C sub K más 1 está acoplado con C sub K para K desde 1. Es decir, aquí va a aparecer C sub 2 con C sub 1, C sub 3 con C sub 2 y así sucesivamente. Entonces, aquí ya están mis condiciones y estas condiciones son las que me van a permitir encontrar los valores de R de tal suerte que se satisfagan estas condiciones y los valores de C sub 0 y C sub 1. Bueno, aquí tengo dos alternativas. Primero, suponer que C sub 0 es diferente de 0, que es lo que dice el teorema de Frobenius, que existe una solución en forma de series de potencias suponiendo que C sub 0 es diferente de 0. Si C sub 0 es diferente de 0, entonces esta ecuación solo puede ser 0 cuando el otro factor es 0. Pero eso se da cuando R toma los valores 0 o 2R menos 1 es 0. Es decir, R toma el valor de 1 medio. Entonces, si C sub 0 no es nulo, los posibles valores de R son estos dos, 0 y 1 medio. La otra posibilidad es que C sub 0 sea 0, porque ocurre en muchas aplicaciones que los datos iniciales me exigen que C sub 0 sea 0. En ese caso, si C sub 0 es 0, tengo que suponer que el siguiente coeficiente no es 0 para empezar a calcular. Con eso entonces tengo la siguiente situación. Si C sub 0 es 0, automáticamente esta ecuación se satisface sin importar cuál es el valor de R. Es decir, cualquier valor de R aquí me satisface esta ecuación, porque C sub 0 ya es 0. Sin embargo, acá no. Acá, en la segunda ecuación, como C sub 0 es 0, este factor desaparece. R menos 2 por C sub 0 se anula. Y solo me sobrevive entonces este factor igual a 0. Como C sub 1 es diferente de 0, entonces el producto de estos dos factores debe ser 0. Y allí me salen los otros dos valores para R. Observen que esto solo puede ser 0 cuando C1 es diferente de 0, cuando R vale menos 1 o cuando R vale menos 1 medio. Y allí tengo entonces los 4 posibles valores de R dependiendo de las condiciones que se impongan sobre C sub 0 o C sub 1. ¿Sí? En cualquier caso, si C sub 0 es diferente de 0, tengo dos raíces, o dos valores de R, que serían las raíces de la ecuación inicial. R1 es 0 y R2 es 1 medio. El teorema de Frobenius dice que si al valor mayor le resto el menor, en este caso si a R2 le resto 1, la resta da 1 medio. Como esa cantidad no es entera, entonces el teorema de Frobenius me dice que hay dos soluciones linealmente independientes, ¿sí? Porque la diferencia no es entera. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver que por cada uno de estos valores voy a obtener dos soluciones linealmente independientes. La solución para 0 es un polinomio cuadrático y la solución para 1 medio es efectivamente una serie. Ahora, ¿qué pasa si considero la otra variante? ¿Sí? La otra variante es suponer el caso C sub 0 es igual a 0. En el caso de C sub 0 diferente de 0, pues estas son las dos soluciones que existen. Son realmente potencias de esa forma. No aparece la cantidad logarítmica, precisamente porque la diferencia entre estas dos raíces no es una cantidad entera. Y estas son las dos soluciones que vamos a calcular. Observen que como R1 es 0, aquí simplemente es una serie normal como las que salen cuando usamos el método de series de potencias alrededor de un punto ordinario.
porque R sub 1 es 0, entonces queda T a la N. Aquí no, aquí sí va a quedar N más un medio, pero ese T a la 1 medio lo podemos factorizar. Ahora sí, ¿qué pasa con la segunda variante? ¿Qué pasa cuando el C sub 0 es 0? Entonces, ya no pueden salir más soluciones linealmente independientes, porque aquí ya hay dos. Y la ecuación diferencial, como es de segundo orden, no puede tener más de dos soluciones linealmente independientes, porque el espacio de soluciones es un espacio de dimensión, es un espacio vectorial de dimensión 2. Entonces, con los otros dos valores de R, tienen que repetirse en las soluciones. Y eso es lo que efectivamente sucede. Si R es menos 1, la solución que sale corresponde al valor de R1 igual 0 cuando C sub 0 es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, si R es menos 1, fíjense, observen lo siguiente. Si C0 es 0, el primer término de la serie es C1 por T. Pero C1 por T, al multiplicarse por T a la menos 1, me da C1 por T a la 0. Es decir, C1 T a la R por C1T es C1 por T a la 0. Ese es el primer coeficiente de la serie cuando R es 0. Por eso se repite la solución cuando R1 es 0, porque cuando R1 es 0, aquí el primer coeficiente es C sub 0. ¿Sí? En el siguiente valor, cuando R es menos un medio, entonces el primer término de esta serie sería C sub 1 por T a la menos un medio, o sea, C sub 1 por T a la 1 menos un medio, que es C sub 1 por T a la 1 medio, que corresponde al primer coeficiente de esta serie cuando R sub 2 es un medio, porque con K igual 0, bueno, aquí escribí K, pero debe ser N, con K igual 0, esto debería ser T a la R2, que es T a la 1 medio. Entonces, como pueden ver, para esta variante, el caso R igual a menos 1 produce la solución X sub 1 y el caso R igual a menos un medio produce la solución X sub 2. No siempre es así, a veces la primera variante me produce solamente una solución, entonces tengo que recurrir a la siguiente variante cuando C1 no es 0 y C0 es 0 para encontrar la segunda. A veces no es posible, a veces solo es posible encontrar una solución, pero en este caso surgen dos soluciones linealmente independientes tal como mostré al comienzo del video. Bueno, ahora entonces lo que queda es calcular los coeficientes. Entonces ahora hacemos los cálculos con mucho cuidado. Entonces voy a empezar con R igual 0. Si R es 0, entonces esta condición se va a simplificar, porque al ser R 0 van a desaparecer estas cantidades. Aquí quedará K más 1, aquí 2K y aquí K menos 2. ¿Sí? Aquí quedaría K menos 2. Entonces, al reemplazar, efectivamente queda K más 1, 2K más 1, K menos 2. Y eso, pues, sigue siendo válido para estas cantidades. C sub 0 y C sub 1. Porque estoy en el caso C sub 0 diferente de 0. Ahora, entonces, empezamos con la primera ecuación. Para eso, entonces, voy a despejar C sub K más 1. Vamos a usar los valores de C sub 0, que es el que está libre, y de C sub 1 para calcular los siguientes coeficientes. Es decir, esta fórmula recursiva, que depende de CK más 1, la voy a usar pero despejando CK más 1. Es decir, calculo C sub K más 1 en términos de C sub K, porque C sub 0 es el parámetro, que a veces es conocido a través de los datos iniciales. Entonces, ahora sí, si K es 0, ¿en qué se convierte esta condición? Observen que si K es 0, pues arriba, aquí en el numerador me queda 2 y abajo me queda 1 por C sub 0, que se simplifica a 2 C sub 0. Es decir, C sub 1 es 2 C sub 0. Ahora, si K es 1, en el numerador me da 2 menos 1, que es 1, y abajo entonces me queda 2
y 2 por 1 más 1, o sea 3. 1 por 2 por 3 por C sub 1 porque K vale 1. Pero C sub 1 ya lo calculé. C sub 1 es 2 por C sub 0. Al reemplazar C sub 1 por 2 de C sub 0 se cancela el 2 del denominador y me da un tercio de C sub 0. ¿Sí? Y de esa forma ya tengo C sub 2. Ahora, C sub 3 se obtiene con K igual 2. Y aquí entonces ya el numerador da 0. 2 menos 2, 0. Y el denominador no es 0. ¿Sí? Porque si K es 2, el denominador no se indetermina. Efectivamente, C sub 3 es 0. Como C sub 3 es 0 y esta fórmula es recursiva, pues el siguiente valor va a ser 0. Porque C sub K va a depender de C sub 3 y C sub 3 es 0. O sea que C sub 4 es 0. Ahora, el siguiente también es 0 porque C sub 5 depende de C sub 4. Efectivamente, a partir de C sub 3, todos los coeficientes son 0. Es decir, la serie no es realmente una serie. La serie es una cantidad, la suma es una cantidad finita. Es decir, esta serie que postula el método de Frobenius, como T a la R por estos coeficientes, realmente se va a reducir a la serie, a la suma de los primeros coeficientes hasta C sub 2, porque a partir de C sub 3 son 0. Y como R es 0, T a la R me da 1. Es decir, me queda efectivamente solamente la suma desde C sub 0 hasta C sub 2. Como ya tenemos calculado los coeficientes, pues simplemente reemplazamos sus valores. C sub 1 es 2 veces C sub 0 y C sub 0 es un tercio de C sub 0. Observen que todos quedan en términos de C sub 0. Efectivamente, C sub 0 actúa como un parámetro que puedo factorizar y entonces lo que he encontrado es una familia uniparamétrica de soluciones donde puedo pensar que un generador para esta familia es la función o el polinomio mejor 1 más 2t más un tercio t cuadrado, que es la primera solución que he encontrado, es la solución x1 que postula el teorema de Frobenius. Entonces, de esta forma ya encontramos nuestra primera solución. Ahora vamos a encontrar la segunda tomando el siguiente valor de R. Para eso entonces tomamos R igual a 1 medio. Y en esta fórmula vamos a reemplazar R por 1 medio. Entonces observen que aquí me va a quedar R más 1. 1 medio más 1 son 3 medios. Aquí R es 1 medio. Voy a poder simplificarlo con este 2 y sumarlo con 1. Y aquí voy a tener 1 medio menos 4, que van a ser menos 3 medios. Es decir, al hacer la simplificación, me queda esto. Reemplazo R por 1 medio, hago las cuentas y observen que en el primer factor va a quedar 3 medios. Y bueno, después de hacer las cuentas y despejar nuevamente C sub K más 1, voy a obtener la fórmula recursiva. Observen que aquí, como ya dije, es menos 3 medios. Aquí 2 por 1 medio es 1, más 1 me va a quedar 2. Efectivamente es 3 medios menos K, donde el menos, es decir, el menos, esta cantidad que pasa con menos, pues lo he reescrito como 3 medios menos K. Esa es la fórmula recursiva para R igual a 1 medio. Ahora entonces procedemos con cuidado a calcular los coeficientes. Si K es 0, voy a obtener en el numerador 3 medios y en el denominador 3 medios por 2. Entonces voy a poder cancelar 1 medio. Efectivamente, esto es lo que obtengo. 3 medios en el numerador y todo dependiendo de C sub 0. Esto lo puedo simplificar a 1 medio porque simplifico el 3 medios con el 3 medios y me queda 1 medio de C sub 0. Entonces C sub 1 es la mitad de C sub 0. Ahora el siguiente, cuando K vale 1. Cuando K vale 1, tengo en el numerador 1 medio, 3 medios menos 1.
1 medio. Abajo entonces en el denominador tengo 1 más 3 medios, que son 2 medios más 3 medios, 5 medios. Y como K es 1, esto es 4. 2 por 1, 2 más 2, 4, que depende de C sub 1. Pero C sub 1 ya lo calculé. Bueno, no voy tan rápido. El C sub 1 ya lo calculé. El C sub 1 es 1 medio de C sub 0. Simplificamos el 1 medio. Abajo me queda 5 por 4. Y C sub 1 es C sub 0 por 2. Observen que en el denominador casi que tengo el factorial de 5. 5 por 4 por 2 o 2 por 4 por 5. Me faltaría el 3, ¿no? Ahora yo voy a agregar el 3 aquí para tener el factorial. Ahora, C sub 3 se obtiene con K igual a 2. Entonces sería 3 medios menos 4 medios. Eso me da menos 1 medio. Y en el denominador, como K es 2, tendría 4 más 3, 7 medios. Y como K es 2, 2 por 2, 4 más 2, 6. Observen que hay una ley de formación aquí, se está formando. El medio siempre se cancela. En el denominador tengo 5 por 4 y ahora tengo 7 por 6. Al reemplazar el valor de C sub 2, en el denominador aparecen 5 por 4 por 2. Nuevamente casi el factorial por C sub 0. En C sub 4, cuando K es 3, tendría entonces 3 medios menos 6 medios. ¿Sí? Da menos 3 medios. Y en el denominador, como K es 3, serían 6 más 3, 9 medios. Por 6 más 2, que es 8. Cancelamos nuevamente el medio y ahora me queda en el numerador un 3. Abajo 9 por 8, pero al reemplazar C sub 3, aparece 9 por 8 por todos los factores anteriores, que son 7, 6, 5, 4 y el 2. Entonces, aquí vemos claramente que se están generando los coeficientes con una ley de formación. En el denominador tengo casi el factorial, ¿sí? Excepto que me falta multiplicar por 3. Entonces, agrego el 3 en el numerador y en el denominador. Y entonces me aparece un factor común aquí, un 3 como un factor que aparece siempre, multiplicando a C sub 0, y en el denominador aparecen los factoriales. Ahora sí tengo 5 factorial acá 7 factorial, acá 9 factorial. Verifiquemos esto con los siguientes coeficientes. Seguiría C sub 5, que va a ser 5, fíjense que aparece otra vez los dos, el 3 por el 3 que ya vengo arrastrando, y en el denominador voy a agregar otra vez 3 factorial para que se complete el 11 factorial. Aparece el 5 porque como K es 4, entonces sería 3 menos 8 medios. 3 menos 8 medios, 5 medios. Y en el denominador tendría 8 más 3, 11. Es decir, 5 medios arriba y abajo 11 medios. El medio se cancela y me queda el 5 en el numerador y el 11 en el denominador. Introduciendo el 3 se completa el factorial. El C6 sería lo que ya tengo, que es 5 por 3 por 3, y aparecería el 7, que se obtiene con K igual 5. Claro, porque sería 3 medios menos 10 medios, 7 medios. Y abajo sería 5, que es 10 medios, más 3, 13 medios. Entonces, como pueden ver, en el denominador tengo 5 factorial, 7 factorial, 9 factorial, 11 factorial, 13 factorial. Es decir, factoriales que corren al lo largo de los números impares. Y en el numerador tengo el 3 y el 3 como factor común y está apareciendo el 1, el 5 y el 7. Seguiría, ¿qué número seguiría? Seguiría 9 por 7 por 5, 3 por 3 y abajo seguiría el 15 factorial, ¿sí? Es decir, la situación que tengo es esta. En C sub 2 tengo 3 sobre 5 factorial, en C sub 3, 7 factorial, y bueno, además el signo se está alternando, ¿no?
Es decir, tengo menos 1 en 3, tengo menos 1 en 5 y después voy a tener menos 1 también en C sub 7. Esto lo puedo escribir entonces en términos de C sub 0 al reemplazar en la serie que tenemos por la representación del método de Frobenius. Recordemos que t a la r se obtiene con r igual a 1/2, es decir, aquí voy a tener como factor la raíz cuadrada de t. Y los coeficientes C sub 0, C sub 1, C sub 2, todos los voy a reemplazar por las cantidades que he calculado. Entonces, al reemplazar, pues C sub 1 es 1/2 de C sub 0, C sub 2 es 3 sobre 5 C sub 0, y pues observen que empiezan a aparecer términos negativos. Factorizando C sub 0 me queda C sub 0 factor de la raíz cuadrada de t por 1 más 1/2 de t, 3 sobre 5 factorial. Observen cómo se están construyendo los factoriales. 5, 7, 9, 11. Y las potencias van seguidas. T cuadrado, t al cubo, t a la 4, t a la 5. Y hay un menos alternante. Esto lo puedo escribir en forma de una serie, pero lo primero es observar que hemos encontrado nuevamente una familia, observen, es una familia uniparamétrica de soluciones y puedo tomar como generador esta función, raíz cuadrada de t por toda esa cantidad. Esa es la que llamamos, solución x sub 2, que es linealmente independiente del polinomio que ya habíamos obtenido. Es decir, encontramos dos soluciones LI que me permiten generar la solución general. Ahora, con cuidado podemos ver que esta serie se puede escribir a través de una sumatoria de la siguiente forma. Podemos arrancar en t al cubo. Observen que aquí estoy empezando con k igual 3. Realmente debería decir n porque aquí es n. N al cubo, t al cubo. El 3 es factor común, o sea, puedo factorizar el 3 en todos estos numeradores. Y observen que empiezan a aparecer los números impares. Aquí está 1 por 3. Perdón, aquí está. Si factorizo el 3, entonces tendría solo el 1. Aquí 1 por 3. Aquí 1 por 3 por 5, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces son los factores 1 por 3 por 5 por 7 por 9 que se están construyendo con esta ley 2k menos 5. Observen que cuando n es 3 o k es 3, si aquí es 3, me daría 6 menos 1 es 5. Es decir, multiplicar los números impares desde el 1 hasta que termino en esta expresión. Pero cuando n es 3 o k es 3, aquí obtengo 1. O sea, multiplico del 1 al 1. Es decir, sería el primer 1 en el t al cubo. En el t a la 4 sería multiplicar hasta 2 por 4, 8, 8 menos 5, 3. Es decir, multiplicar desde el 1 hasta el 3, 1 por 3, que es el que está acá. Y en el t a la 5 sería 5 por 2, 10, menos 5, 5. O sea, multiplicar desde el 1 hasta el 5. 1 por 3 por 5, que es el que está aquí. 1 por 3 por 5. Es decir, con esta ley de formación, este término genérico, podemos escribir los términos de esta serie a partir de t al cubo. Y esa pues es la segunda solución. Bueno, y de esa forma hemos llegado a la parte al final del video donde hemos encontrado la solución general de esta ecuación diferencial cuyos coeficientes no son constantes, usando el método de Frobenius como combinación lineal de estas dos soluciones. Bueno, espero que el video les sea útil para su estudio. Si les gustó el video, recuerden darle like y bueno, y suscribirse para que les lleguen las notificaciones de próximos videos. Hasta un próximo video.